sobre Alfa Bitcoin, que luego me voy a detener un poco más en él. Y ya para seguir con el tema de la inversión, creo que es fundamental y aquí realmente es muy importante que prestemos atención a este apartado del curso. Le he dedicado bastante tiempo a prepararla porque es que lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas pone de relieve que el sistema actual, porque uno puede decir, Bitcoin no está tan bien, vale, tiene sus problemas. Bueno, vale, pero ¿y lo actual cómo está? Porque lo actual, o sea, es un sistema que está en las últimas, o sea, tiene problemas, los bancos están quebrando, la inflación está disparada, los bancos centrales a saber lo que van a hacer, ahora lo vamos a ver en detalle, pero que uno puede tener sus pensamientos negativos sobre Bitcoin, pero también hay que ser realista y compararlo con lo que tenemos en la realidad. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comparar la realidad macro, o vamos a pensar en la realidad macro y la relevancia que tiene para Bitcoin, porque yo creo que tiene muchísima relevancia y esto es algo que vengo trabajando ya, pues ya 3 años, diría. Entonces, ¿cuál es la coyuntura macroeconómica actual en el año 2023, en marzo, que estamos actualmente? Pues se caracteriza, y se ha caracterizado durante el último año sobre todo, por una inflación súper elevada y por una deuda, yo diría que descontrolada, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora. La inflación elevada, pues todos la estamos sufriendo. Vamos, esta semana he ido al supermercado y me ha parecido alucinante lo que me ha subido todo. Aquí nos dicen que la inflación llegó al 9. Bueno, la mayoría de cosas que compro ha subido un 30, un 40. Productos básicos hablo. Entonces, la inflación está absolutamente disparada, muy por encima del supuesto objetivo que tienen los bancos centrales del 2%. Este es el primer problema. Pero el segundo, y están muy relacionados, es que la deuda, fijaros los niveles de deuda pública y deuda privada en Estados Unidos. O sea, la deuda pública, mirad el eje X, es que esto va al año 1790, o sea, casi a la fundación de Estados Unidos. O estaban ahí pegándose en el motín del té. Entonces, eh, esto, este nivel de deuda, que se aproxima o que se proyecta que llega hasta el 130%, y eso que es Estados Unidos, eh, esto es totalmente insostenible. Pero es que luego, si miras la deuda privada post-COVID, que es la deuda de las empresas, las familias, créditos hipotecarios, etcétera, es que también está por encima de los niveles de la Gran Depresión. Entonces, estos dos aspectos son muy problemáticos, sobre todo cuando se juntan con la inflación. Pues ¿por qué? Inflación elevada, más deuda descontrolada, esto es un cóctel Molotov. Es un cóctel Molotov y yo llevo ya meses pues, en mi propio canal de YouTube hablando de que se viene una crisis financiera y que hay problemas de confianza, tanto en el sistema financiero como en el sistema monetario, y Bitcoin va a tener más protagonismo que nunca, en mi opinión, en lo que queda de década. Entonces vamos a ver por qué estos dos factores son tan problemáticos. Entonces, un banco central supuestamente debe luchar contra la inflación. Tienen un compromiso de mantener la inflación en torno al 2% anual. Entonces, cuando hay una inflación elevada, la combaten extrayendo liquidez mediante subidas de tipos de interés. Lo mismo, pues, venden parte de sus activos. El Banco Central tiene un balance que se compone de deuda pública estatal y cuando quiere controlar, intentar atajar la inflación, extrae, como una aspiradora, aspira liquidez, dinero del sistema. Esto creo que tiene sentido, ¿no? Si habéis visto en el segundo episodio del curso, vimos pues cómo hay arbitrariedad por parte del Banco Central a la hora de crear y destruir dinero. Entonces, cuando hay mucha inflación, el Banco Central lo que hace es intentar distribuir dinero para controlarla. Pero ¿qué pasa hoy? Pues que tienen un problema. Y este problema, podéis imaginaros, es la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay tanta deuda en el sistema financiero, cuando tú subes los tipos de interés, vendes activos para extraer liquidez, los efectos que tiene sobre la economía son muy adversos. Sobre varios actores, ¿no? Por una parte, el Estado tiene más dificultad para financiarse. Tiene que recurrir a austeridad, tiene que destinar una mayor parte de sus presupuestos a pagar intereses. Entonces, el Estado es el primer damnificado de una subida de tipos para controlar la inflación. Pero es que las empresas también tienen sus problemas, o sea, tienen que hacer frente a sus pagos, a sus créditos. Y las familias, pues también, ¿no? Las hipotecas, yo creo que todos lo vemos, el que se ha hipotecado hace poco a tipo variable, pues igual la hipoteca se le ha duplicado o prácticamente duplicado. En algunos países, yo sé que en Reino Unido, en Estados Unidos, se han podido duplicar las hipotecas. Entonces, esto fijaros que es un predicamento bastante serio, ¿no? Por una parte, el Banco Central tiene que luchar contra la inflación, lo hace subiendo tipos, pero es que esto estrangula la economía.
Y esto históricamente lo sabemos que es así. O sea, aquí lo que os traigo es una gráfica que muestra el crecimiento económico en Estados Unidos, desde el año, pues, más o menos 1850. Y fijaros como cada vez que la masa monetaria decrece, hay un problema financiero enorme. En 1870, el pánico del 1893, la depresión de 1921 y la Gran Depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando siempre que empieza a haber estrés en el sistema financiero, y luego eso es una excusa también, ¿no? Porque el Estado también, como digo, tiene problemas, las familias tienen problemas, vuelven a imprimir dinero. Entonces, ¿qué es lo que esto realmente pone a los bancos centrales en una encrucijada? O sea, tienen que elegir entre extraer liquidez para contener la inflación, pero provocar una gran depresión, o pasar, no extraer la liquidez, para salvar al sector financiero y a todos los deudores, los agentes económicos que tienen deuda, pero despreocuparse de la inflación. O sea, las dos cosas yo sinceramente veo muy difícil que consigan. O hay inflación alta y se salva el sector financiero, o se contiene la inflación, pero se destruye al sector financiero. Entonces, ¿cuál de estas dos opciones, por cuál de las dos va a optar el Banco Central? Aquí es muy importante que prestemos atención al propio Banco Central, lo que nos ha dicho en el pasado. En particular, a este caballero, por referirme a él de alguna manera, Ben Bernanke, que era el gerente de la Fed durante la Gran Recesión. Y recordemos que la banca central se creó para que nunca haya una gran depresión. Entonces, me voy a referir a las palabras del propio Bernanke en 2002, donde pidió perdón por el papel de la Reserva Federal en la Gran Depresión de los años 30. Recordad que en los años 30, fijaros todo lo que bajó la masa monetaria. Entonces, ¿qué es lo que dijo Bernanke? Me gustaría decir a Milton Friedman, que estaba ahí presente, entiendo que era su cumpleaños, y a Anna Schwartz, escribieron un libro muy famoso sobre política monetaria, respecto a la Gran Depresión. Tenéis razón, lo hicimos, lo sentimos mucho, pero gracias a vosotros no volveremos a hacerlo. Es decir, la banca central nunca va a volver a extraer liquidez como lo ha hecho en el pasado. De hecho, probablemente ya hayan extraído bastante. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que van a despreocuparse por la inflación. O sea, si la banca central tiene que elegir entre contener la inflación subiendo los tipos, pero provocando una crisis económica, o evitar la crisis financiera despreocupándose de la inflación, sabemos que van a optar por la segunda opción, que van a evitar la crisis del sistema bancario porque realmente ellos están subordinados a los grandes bancos, me refiero con ellos a los bancos centrales, por mucho que digan que son independientes. Realmente muchos banqueros comerciales, el gerente de JP Morgan, Hank Paulson entró al Tesoro, es todo un contubernio entre política monetaria y banca comercial, y al final son las mismas personas que yo creo que mueven ahí un poco los cables. Entonces, nunca van a dejar que el sistema financiero caiga, y se van a cargar la moneda para evitar que el sistema financiero caiga. Van a llegar a eso. Esto lo sabemos por sus propias palabras y por sus propios actos. Y aquí me tengo que referir no solo a lo de 2009, ¿no? Cuando se rescató a los bancos, sino fijaros lo que ha pasado la semana pasada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este banco tiene un problema precisamente por la subida de tipos, porque tenía renta fija que se devaluó, entonces la subida de tipos empezó a maniatar a este banco. ¿Y qué es lo que han dicho que van a hacer? Pues van a inyectar liquidez para rescatarles. Silicon Valley Bank va a ser rescatado, todos los depositantes, incluso los que tienen más de $100,000 en depósitos, van a ser rescatados. En consecuencia, estamos viendo que actúan en base a esa premisa de proteger al sistema financiero y se despreocupan de la inflación. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? ¿No? Para a quien le parezca un poco raro o chino, esta parte del vídeo igual es un poco densa, siempre la podéis volver a ver. Pero todo esto lo traigo a colación porque es mucho más probable que durante los próximos años se toleren niveles de inflación elevados para reducir la deuda y para proteger el sistema financiero. Y esta dilución de la deuda, o esta inflación alta que se puede postergar durante el resto de la década, tiene efectos devastadores para cualquiera que está intentando ahorrar para comprarse una casa, el que tiene su pensión denominada en dinero fiat, el que tiene sus viviendas denominadas en dinero fiat. Cualquier activo que esté denominado en dinero fiat está siendo devaluado. Entonces, es previsible que una alternativa como Bitcoin, a la que no le aplica nada de lo que acabo de hablar, donde el Banco Central no puede hacer nada, es previsible que cobre un enorme protagonismo bajo esta coyuntura macroeconómica. Creo que ya lo está haciendo. Fijaros cómo
La semana pasada Bitcoin cayó a 20.000, pero luego tuvo un rebote muy fuerte cuando se empezó a anunciar que había un rescate a este banco. Hoy también se está hablando de Credit Suisse, que puede tener problemas serios de solvencia, y también se está hablando, el Banco Central Europeo ha dicho que va a rescatar a Credit Suisse. Es decir, ese rescate se financia imprimiendo dinero y se financia perjudicando a la gente que usa el dinero fiat. Por tanto, como digo, es muy previsible que una alternativa como Bitcoin cobre más protagonismo, que la gente busque una alternativa cuando los banqueros centrales despreocupan la moneda como lo están haciendo. Entonces, esto